¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que voy a hablaros de PowerShell. Como sabéis es un lenguaje que a mí me gusta bastante y como es 100% compatible con las clases de .NET, pues imaginaos el nivel al que se puede llegar a alcanzar, ¿de acuerdo? Que se puede llegar a alcanzar. Bien, vamos a hacer una pequeña aplicación en la que vamos a mostrar una ventana con un botón, vamos a hacer clic en él y nos va a grabar la pantalla, es decir, va a hacer una captura de pantalla, pero además va a salirnos aquí en la esquina inferior derecha, nos va a salir una notificación diciéndonos que efectivamente la captura de pantalla se ha hecho correctamente, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con el objeto notifique icon. Para complicarlo un poco más, porque a mí me gusta complicar estas cosas para que aprendamos, vamos a capturar la pantalla exclusivamente aquella que se corresponda con la pantalla principal. Y para ello tenemos que saber cuál es la pantalla principal. Entonces vamos a ir a system.windows.forms.screen y aquí vamos a recurrir a una de las propiedades que nos devuelve un array de estos objetos de tipo pantalla. Fijaos lo que nos está diciendo, y es estático. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es ir al espacio de nombre system.windows.forms y entro dentro de la clase screen para acceder, en este caso, solo a sus métodos estáticos, puesto que no he creado ninguna instancia en el caso de que se pudiera instanciar, ¿de acuerdo? Que hay clases que no se pueden instanciar y exclusivamente podemos recurrir a sus métodos estáticos. En este caso el screen, como me devuelve una matriz de los monitores que yo tengo instalados dentro de mi máquina y configurados en mi sistema, pues lo que me devuelve es esto, una serie de propiedades como por ejemplo la profundidad de bits por píxel, las dimensiones y por supuesto esta propiedad primary, que es la que me va a indicar realmente si mi monitor es el principal o el primario o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé eso? Bueno, pues haciendo un filtrado. Entonces vamos a hacer un pipe filtrado con where, que básicamente es el carácter que reduce pues de escribir where o where object a escribir simplemente un carácter. Imaginaos, esto es lo mismo que si yo quiero hacer un for each y pongo aquí el tanto por ciento, ¿de acuerdo? Pues bueno, básicamente es lo mismo. Siempre lo explico en los cursos que doy de PowerShell, pero bueno, quiero explicarlo porque esta sintaxis reducida pues ayuda muchísimo a crear scripts bastante más menos legibles, pero quizá desde un punto de vista programativo mucho más eficaz, ¿de acuerdo? De que lo escribo mucho más rápido y es pues bueno, eficacia al 100%. Y de hecho, bueno, pues el significado, como es el mismo, nos da exactamente igual. Luego vamos a recurrir a la variable que almacena toda la información que pasa a través de la tubería y concretamente vamos a consultar pues la propiedad primary, que yo aquí ya no necesito hacer un echo igual a $true, porque él implícitamente está evaluando, como reconoce esa propiedad como booleana, pues él implícitamente ya evalúa a un valor lógico, ¿de acuerdo? Por tanto, no necesito yo escribirlo explícitamente esta igualdad a valor true. Por tanto, cierro esto, le doy a intro y fijaos que aquí me aparece solo las propiedades del monitor, que en este caso es el principal. Sin embargo, a mí solo me interesan esta propiedad de aquí, ¿de acuerdo? Porque es una clase, una instancia de un objeto rectangle y es lo que me interesa. Entonces, cerramos paréntesis, pongo .bounds y ¿qué me aparece aquí? Pues un montón de propiedades relacionadas con las dimensiones de mi monitor. Daos cuenta que si yo hago un getType aquí, le doy a intro, lo que me está devolviendo es una clase de tipo rectangle, un elemento que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando se trabaja con interfaces gráficas de usuario en .NET, ¿de acuerdo? Bien, pues ya sabemos cómo obtener nuestro monitor principal. Entonces ahora vamos a crear aquí nuestra aplicación, por tanto voy a crear una variable de tipo XML, le voy a llamar code XAML y la voy a iniciar de la siguiente manera. Vamos a crear aquí doble comilla arroba para crear un formato más legible. Voy a pegar aquí esto. ¿Esto qué es? Bueno, estos son los espacios de nombre principales que yo necesito para crear mi instancia de ventana. Y luego voy a empezar a rellenar aquí unas cuantas propiedades como title. Le voy a poner aquí capturador de pantalla. Vamos a poner aquí, por ejemplo, width. Vamos a ponerle 200, un height que vamos a poner 100 y ya por último nada, simplemente esto, lo cerramos. Entonces, como es XML hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque eso puede inducir a muchos errores, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí window y obviamente cerramos. Bien, ¿qué quiero? Un botón dentro. Bueno, pues vamos a declarar un botón. Entonces, button. Voy a llamarle, en este caso le vamos a llamar, por ejemplo, btn captura. Voy a cerrar aquí. Vamos a ponerle el texto que aparece en el botón, que queremos que aparezca en el botón. Pues bueno, en este caso quiero capturar
imagen, de esta forma. Y ahora ya cierro el botón. Vuelvo a insistiros que cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, muy importante, ¿de acuerdo? Porque puede daros muchos problemas. Bien, una vez que tenemos nuestra interfaz ya diseñada con XAML o con XAML, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestra instancia. Entonces, para crear nuestra instancia vamos a declarar una variable de tipo reader y vamos a recurrir a system.xml.xml_node_reader, ¿de acuerdo? Y vamos a crear una instancia, que en este caso pues le vamos a pasar la variable que hemos creado o en la que hemos definido nuestra interfaz de usuario. A continuación yo ya puedo crear mi instancia WND y lo voy a hacer a través de windows.markup. Cuidado aquí, XAML reader, ¿de acuerdo? No es lo mismo que el objeto de arriba, además, bueno, el objeto de arriba lleva node, en este caso es XAML reader. Dos puntos, y a través del método load le voy a pasar el reader. ¿Qué hace exactamente esto? Bueno, pues esto exactamente lo que hace es cargar e interpretar todo este código XAML que tenemos aquí y luego me crea una instancia de la ventana en función de toda la descripción que yo y definición de objetos que he hecho en este código XML. A continuación lo único que tengo que hacer es recurrir a esta instancia de ventana y decirle show dialog, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi ventana que se puede mostrar perfectamente cuando yo le dé aquí al play. Fijaros que aquí tengo mi ventanita, es redimensionable. Y el botón, como no le hemos puesto ningún elemento estructural de layout, aquí de distribución más bien, tipo grid, tipo ¿cómo se llama? Tipo stack, ¿de acuerdo? De apilamiento, pues entonces lo que hacemos es, nada, el botón lo que hace es ajustarse a las dimensiones de la ventana. Pero a mí eso no me gusta porque no quiero que sea redimensionable, entonces lo que voy a hacer es wnd.resize mode y le voy a poner como que no resize. Y listo, ahora ya no se redimensiona la ventana, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Vamos a obtener ahora una referencia a este botón y para ello voy a hacer aquí varios intros. Vamos a declarar una variable de tipo btn, o sea, bueno, vamos a declarar una variable que le llamamos btn de tipo nada y a continuación lo que vamos a obtener es wnd.findName, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿qué le voy a pasar? Pues le voy a pasar el nombre de mi botón, que era btn captura, ¿de acuerdo? Y ya tengo aquí mi referencia a botón. Yo ahora ya puedo atender al evento click. Para ello lo tengo que declarar aquí como un método, .add click, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, simplemente entre llaves, te das cuenta que la sintaxis de PowerShell es un poco característica, por tanto, para codificar todo el código que voy a meter dentro de este evento, pues tengo que utilizar esto. Es como si fuera un método, abro llaves y a continuación es como si creara aquí una especie de lambda anónima, ¿de acuerdo? Que es lo que se va a ejecutar. Se va a lanzar esta función cuando hagamos clic sobre el botón. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un write host donde vamos a poner el típico hola mundo y a continuación le vamos a poner un background color, vaya, ahora tengo que escribir, no, background color de tipo red y un foreground color de tipo yellow, por ejemplo. Perfecto, entonces vamos a lanzar esto a ver si funciona, ¿de acuerdo? Vamos, para que no nos aparezca todo en consola, voy a hacer un clear inicial y así me borra la pantalla y no me aparece toda esta parrafada. Vamos a darle clic y fijaos que me aparece capturar imagen. Entonces si yo ahora hago clic aquí, daos cuenta por consola lo que me está apareciendo, ¿de acuerdo? Pero quiero que me aparezca esto, no, yo lo que quiero es que me capture la pantalla. Entonces vamos a borrar, vamos a cerrar esto, vamos a borrar esto y vamos a empezar. $btn es lo primero que perdón, $btn no, $bmp es lo primero que tengo que crear, una instancia de tipo BMP. Y para crear esa instancia de BMP tengo que recurrir a un espacio de nombres que es system_drawing_bitmap. Bueno, pues vamos a ello. System.drawing.bitmap. Y tengo que crear la instancia con el constructor new. ¿Y qué dimensiones le tengo que pasar aquí? Bueno, pues las dimensiones de mi monitor, en este caso este ancho, que podría perfectamente extraerlo de aquí, pero en este caso lo que voy a hacer es incluirlo como literales, ¿de acuerdo? 1080, y sí que aquí como tercer parámetro le tengo que pasar la profundidad en píxeles, que como vimos era 32 bits. Bueno, eso se corresponde con una enumeración y yo anoté el número entero que se corresponde con este elemento de esta numeración, que concretamente es el 2498
570, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a utilizar ahora mismo. Luego ya veremos cómo acceder a los elementos de una numeración más adelante, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el $BMP aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A continuación, lo que vamos a hacer es crear un área donde vamos a almacenar las dimensiones del monitor. Y las dimensiones del monitor, ¿quién me las devolvía? Pues este código de aquí. Entonces voy a crear aquí un $área igual a todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, como sé que esto me devuelve un rectángulo, pues en área voy a tener un objeto de tipo rectángulo. Pero fijaos que si yo escribo $área punto, aquí no me reconoce absolutamente nada. Pero si aquí pongo system.drawing.rectangle, como estoy declarando esta variable de este tipo, aquí ahora me va a reconocer todas las propiedades. Y esto es bastante importante, puesto que luego voy a tener que recurrir a este objeto para poder acceder a esas propiedades. Bien, vamos a crear, nos va a pasar lo mismo con un objeto que le vamos a llamar $captura, que es el que va a contener. De hecho, vamos a crear aquí un system.drawing.graphics y lo vamos a crear a partir de una imagen. Entonces, fijaos que yo ahora voy a crear la instancia .drawing.graphics, pero voy a utilizar su método estático fromImage, y que le voy a pasar el $BMP, ¿de acuerdo? Para que adquiera todas las propiedades, dimensiones, etcétera, exactamente iguales a este objeto $BMP. Y luego en $captura, ahora voy a utilizar el método copy from screen, que realmente es el método que lo hace todo, ¿de acuerdo? Porque nosotros realmente lo que estamos haciendo es básicamente estamos haciendo como una especie de procedimiento estructural, es decir, obtengo las dimensiones, creo un mapa de bits de forma que en el que voy a grabar toda esa información, pero realmente el que me va a hacer la copia va a ser este método que pertenece a captura, que es la parte más compleja, ¿no? Hacer esa copia, pero a nivel de código pues no podemos ahora acceder a ello. Bien, ¿qué propiedades le tengo que poner aquí? Pues $área, la esquina superior izquierda, en este caso left, $area.top. Las siguientes las vamos a poner a 0 y ya por último vamos a poner aquí una que sea size para que sepa el tamaño exacto donde lo va a grabar. Y entonces ahora $bmp.save, yo accedo aquí y aquí es donde yo voy a poner, por ejemplo, una propiedad que es bastante complicada porque es system.drawing.imaging, .imaging, que es esta, .imageFormat. Y a continuación yo puedo decirle aquí que sea extensión JPEG, ¿de acuerdo? Porque la voy a grabar así. Y entonces aquí le indico la ruta. Pues por ejemplo en proyectos, una ruta que exista obviamente, porque si nos va a dar un error, captura JPG, que ya tengo una captura de pruebas que hice. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a hacer aquí un ls, fijaos que tengo ahí captura, pues vamos a borrarla. Y ahora ya no lo tengo. Bueno, pues ya está, ya puedo capturar mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a darle aquí un clic. Vamos a dar clic aquí. De momento no notifica nada, cerramos. Pero si ahora hacemos un ls, fijaos que tengo una captura aquí. Bien, vamos a ejecutar. Y aquí tengo la captura de la pantalla, ¿de acuerdo? El único problemilla es que aparece esto aquí. Bueno, sería hacerlo invisible, la propiedad visible a false, y luego volver a hacerla true antes de que grabar la imagen, ¿de acuerdo? Cerramos. Bien. Entonces ahora vamos a crear la notificación, ¿de acuerdo? Para ello vamos a crear un objeto de tipo notifiIcon. Y ese notifiIcon lo vamos a crear en este caso con newObject. ¿Por qué? Porque voy a acceder a varias propiedades al mismo tiempo, como con una especie de estructura tipo with, pero en este caso, bueno, pues va a ser de una manera un poco tipo scripting, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el espacio de nombres que contiene notifiIcon? Pues es system windows forms notifiIcon. Aquí no necesitamos los corchetes, por tanto system.windows.forms.notifiIcon, aquí está. Y le vamos a pasar un property y entonces ahora es cuando le pasamos el objeto aquí de todas las propiedades, ¿de acuerdo? ¿Y qué propiedades les vamos a pasar? Bueno, la primera va a ser icon. Y icon va a ser un objeto, concretamente, que va a ser system.drawing, que está metido en este espacio de nombre, .icon, ¿de acuerdo? Y vamos a acceder a un método, estático que es este, extract associated icon, es decir, extraer el icono asociado a qué. Bueno, pues a algo que le vamos a pasar aquí, y le vamos a pasar un getProcess, porque vamos a obtener el icono de la instancia de Windows PowerShell que tenemos ahora mismo ejecutándose. Para ello vamos a poner name y le vamos a poner aquí PowerShell is, ¿de acuerdo? Y entonces ahora .pat para que reconozca la ruta
de este proceso. Y entonces lo que va a obtener aquí es la ruta de este proceso y va a extraer el icono de este proceso, ¿de acuerdo? Y lo va a almacenar en esta variable, en esta propiedad más bien, esta propiedad que pertenece a este objeto. Hay otras propiedades más que quiero, como por ejemplo, que quiero completar, como es Balloon. Balloon tip text, que es donde vamos a ponerle, por ejemplo, el texto que va a aparecer. Pues imagen capturada satisfactoriamente. Joder, a veces es más fácil escribirlo en inglés que en español. Y también vamos a poner otra propiedad que es Balloon tip title. Y aquí le vamos a poner, pues por ejemplo, imagen capturada. Listo. Y ya por último, lo que vamos a poner es que esto sea visible, ¿de acuerdo? Visible igual a $true. Perfecto. Una vez que tenemos esto, entonces ahora tengo que recurrir a la instancia de este objeto, puesto que voy a recurrir a un método que es de instancia, es decir, ya no es un método estático, sino que necesita una instancia de este objeto. Y es show balloon tip, y aquí le paso el tiempo que quiero que se visualice este mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos esto, lo podemos ejecutar y lo podemos lanzar. Entonces, vamos a lanzarlo, ¿de acuerdo? Vamos a darle al botón, vamos a ver que se va a capturar, por tanto yo voy a eliminar aquí captura, voy a hacer un clear, os garantizo de que ya no está aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? No os engaño. Le damos al play, vamos aquí al botoncito, y yo le doy aquí a este botón. Y fijaos que aquí me aparece imagen capturada satisfactoriamente. Esto es muy bonito porque se puede utilizar en muchas aplicaciones, de manera que no es necesario poner aquí, pues imprimirlo por consola o tal, que la mayoría de las veces ignoramos todos esos tipos de mensajes, pero cuando vienen estas notificaciones, pues es algo bastante más atractivo, ¿de acuerdo? Si le damos aquí, vuelvo a capturar la imagen, y si hacemos un ls ahora, pues fijaos que aquí tengo la captura de imagen, ¿de acuerdo? Si yo vuelvo a hacer la captura, pues fijaos que aquí tengo, lo verificamos por la hora, las 18:13, que es justo la hora que es ahora. Perfecto, pues esto era lo que quería explicaros en este vídeo. Aquellos que os guste PowerShell y que os guste .NET y todas estas... A ver, yo entiendo que para los que no estáis de esto es complicado, ¿de acuerdo? Son muchos espacios de nombre. De hecho, a ver, yo todo esto no me lo sé de memoria, obviamente. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, Rectangle pues se usa muchísimo. Entonces, saber que se corresponde al espacio de nombre systemdragon.rectangle es correcto. Ahora, esta numeración, pues la verdad es que no me la sabía, pero la tenéis, toda la información la tenéis en internet, ¿de acuerdo? De hecho, si copiáis todo esto, abrimos un explorador, lo pegamos aquí y daos cuenta que todo esto os viene en la documentación oficial de Microsoft relacionado con .NET. Y aquí tenéis todos los valores de todas las propiedades de este tipo de elemento, de objeto, ¿de acuerdo? Perfecto, pues bueno, esto era lo que quería enseñaros. Espero que os guste, que os haya valido, que os inicie en este mundo de PowerShell, porque esto da para mucho. Y nada, cualquier consulta o cualquier sugerencia me lo ponéis en comentarios y sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.